Empezamos. Hemos visto ya la teoría del método NUT y hemos indicado que este es un método adecuado para resolver un tipo de problemas cuando no tenemos las temperaturas de salida de los dos fluidos. Y entonces este problema es, vamos a ver, un problema adecuado para resolver por el método NUT. Dice, a un cambiador de calor de doble tubo en contraflujo entra agua a 38 grados y 49,5 kilogramos por minuto para ser calentada por aceite que tiene un calor específico de 0,45, que fluye a razón de 100 kilogramos por minuto y entra al cambiador a una temperatura de 115 grados centígrados. Si el área es de 13 metros cuadrados y el coeficiente global referido a la superficie interna es 293, determinar la rapidez de transferencia de calor en el cambiador. Entonces, un resumen de los datos es este. A este resumen, sin embargo, hay que añadir el tipo de cambiador. Que sería un cambiador de doble tubo. Doble tubo. El fluido caliente es el aceite que circula por la zona anular o el ánulo. Es decir, el aceite estaría circulando por esta sección. El flujo másico se conoce, 100 kilogramos por minuto, la temperatura de entrada también, y el calor específico de este fluido que es aceite. El fluido frío es agua que circula por el interior del tubo, entonces el agua estaría circulando por el tubo de menor diámetro. También se conoce su flujo másico, 49,5, temperatura de entrada. Otros datos que nos da el problema son el área de la superficie interna, 13 metros cuadrados, y el coeficiente global referido a la superficie interna, 293. Entonces, por los datos que tenemos, este problema es más, está más, digamos, está más dirigido a ser resuelto por el método NUT. Tenemos flujos másicos y temperaturas de entrada. Flujo másico y temperatura de entrada para ambos fluidos. De todas maneras, vamos a hacer un intento de resolver por el método que conocemos, es el método de la temperatura global. Como hemos visto, partimos de un balance. Calor perdido igual a calor ganado. En ambos no hay cambio de fase, por tanto, calores sensibles. Pero en el planteamiento del balance, identificamos los datos. Los datos son flujo másico, calor específico y temperatura de entrada. Y para el otro fluido también flujo másico, calor específico y temperatura de entrada. Tenemos dos incógnitas, las temperaturas de salida. También planteamos la ecuación de transferencia de calor en el cambiador de calor. Entonces, si tenemos como datos el coeficiente interno, este sería el coeficiente U sub I y el área A sub I. Para poder relacionar, si queremos encontrar el calor, puede ser por una de las expresiones del balance
calor perdido o calor ganado, o puede ser también por la expresión de calor transferida en el cambiador de calor. Pero el gradiente, como sabemos, es el producto del factor de corrección por la diferencia logarítmica en contracorriente. ¿Por qué contracorriente? Porque el problema también es claro en eso, nos dice doble tubo en contraflujo, en su contracorriente. Entonces, cuando queremos encontrar la diferencia logarítmica, hallamos la diferencia logarítmica en función de las dos temperaturas que no conocemos. Entonces, está claro que estas temperaturas no se conocen. Y en la diferencia logarítmica también están presentes esas dos temperaturas. Que no se conocen. Por tanto, es cierto que podemos entrar dentro de un cálculo iterativo. Haremos un ejercicio para entrar dentro de un cálculo iterativo. En el cálculo iterativo, suponemos, por ejemplo, una de las dos temperaturas. La temperatura de salida del fluido frío. Si suponemos esta temperatura, podemos encontrar el calor ganado por el fluido frío, es decir, flujo másico, calor específico, diferencia de temperaturas, salida menos entrada. No hay ningún problema en hacer este cálculo y estaría resuelto el problema, pero se trata ahora de verificar si la temperatura supuesta es correcta. ¿Cómo hacemos la verificación? A través de esta expresión. Tenemos la temperatura de salida supuesta. De la expresión del balance podemos conocer la temperatura de salida. No, ya no hay problema, ¿verdad? Conocemos la temperatura de salida. Conociendo la temperatura de salida, conocemos la diferencia logarítmica de temperaturas, ya que tendríamos las dos temperaturas que faltan. Y, por tanto, podemos resolver la expresión de calor Q igual a Q sub I. A sub I por la diferencia de temperaturas. Y comparar este calor calculado como calor transmitido dentro del cambiador de calor es igual o aproximadamente igual al calor por convección calculado asumiendo la temperatura de salida. No es igual. Suponemos otra temperatura, repetimos todos los cálculos hasta llegar a este calor y comparamos ambos calores. Son iguales o aproximadamente iguales, se concluye ahí el cálculo. Entonces, se puede resolver, es cierto, entrando a un cálculo iterativo. Pero ahora veamos si con el NUT se puede facilitar todo este procedimiento de cálculo. Veamos. Entonces, por las condiciones del problema, este problema se puede resolver con el método NUT. Solamente tenemos flujos másicos y temperaturas de entrada. No tenemos temperaturas de salida. Entonces, aplicamos el método NUT. Haciendo un repaso, la eficiencia es la relación entre el calor real y el calor máximo. El calor real es, despejando,
el producto de la eficiencia por el calor máximo, donde el calor máximo es capacidad mínima por la diferencia de las dos temperaturas de entrada. Entonces, podemos encontrar el calor mediante esta expresión. Ya que el calor real, habíamos indicado, el calor real obtenido es el calor perdido por el fluido caliente, también es igual al calor ganado por el fluido frío y también es el calor transmitido dentro del cambiador de calor. Entonces, calculamos el calor real. Para calcular necesitamos primero determinar el calor máximo. Tenemos como dato las dos temperaturas. Debemos evaluar la capacidad mínima. Calculamos la capacidad para el fluido caliente y para el fluido frío. Tenemos los datos. Para el fluido caliente, 2700. Para el fluido frío, que es agua, el calor específico es 1. El resultado nos da 2970. De los dos, el menor es este. Por tanto, queda identificado la capacidad mínima. Es la del fluido caliente, 2700. Bien. De esta expresión, donde el calor máximo requiere la capacidad mínima, ya estaría resuelto. Lo que nos falta es la eficiencia. Entonces, para encontrar la eficiencia hemos visto que hay dos formas, la forma analítica y la forma gráfica. En ambos, la eficiencia se relaciona con el NUT según el tipo de cambiador de calor. Entonces, calculamos el NUT de acuerdo a la expresión coeficiente global por el área referidos a la superficie interna sobre la capacidad mínima. El resultado, 1,41. También calculamos la relación de capacidades, C. Capacidad mínima sobre capacidad máxima nos da 0,91. Entonces, con estos datos, podemos ir a la forma gráfica o a la forma analítica. Empezaremos con la forma gráfica. Se trata de la figura 711, que es para cambiadores en contraflujo 1,1. Veamos, el NUT 1,41 y la capacidad, la relación de capacidad es 0,91. Entonces, aquí tenemos una serie de gráficas y esta es la que nos interesa. Para cambiadores 1,1 contracociente. Primero, identificamos el valor de 1,41. Aquí tenemos 1, este punto sería 1,5, por tanto 1,41 estaría por acá. Luego, la curva. La relación de capacidades nos da 0,91 y tenemos 0,75 y 1. Por tanto, podemos hacer una interpolación gráfica y nos va a dar una curva muy próxima a 1. Entonces, vamos a aproximar de esta manera. Esto un poco más bajo. Casi pegado a la curva que corresponde a 1. Ya. Bien, por este punto pasamos una línea vertical que intercepta a la curva.
Esto está. Y ya. Por este punto, hacemos pasar una línea vertical que intercepta a la curva. Y aproximadamente intercepta en este punto. Por este punto, otra línea horizontal que intercepta al eje del rendimiento y de esa forma hallamos el rendimiento. 60%. Encontrado el valor de rendimiento 60% por el método gráfico. Aquí está el valor de rendimiento, 60%. Podemos también verificar si el valor obtenido analíticamente coincide con este valor. Entonces, recurrimos a la expresión de eficiencia para cambiadores 1,1 en contraflujo. Reemplazamos los valores. Y el resultado nos da de manera más exacta 0,600583. Esto está expresado en forma decimal. En porcentaje multiplicamos por 100, el resultado da 60,0538%. Obviamente que este es un resultado más exacto que este, pero redondeando es el mismo resultado, 60%. Entonces se ve claramente que el método gráfico nos da un valor aproximado. En cambio, el método analítico nos da un valor exacto. Entonces, vemos la coincidencia de valores. Redondeando esto es 60%. Obtenido el valor de 60%, entonces tenemos los datos para poder reemplazar y resolver el calor. Reemplazamos y obtenemos el calor transmitido, que es 124.740 kilocalorías por hora. Entonces, aplicando este método, hemos visto que no se recurre al método iterativo. No hay ninguna iteración que realizar. Con ayuda de la expresión analítica o el método o la gráfica para hallar la eficiencia, se resuelve sin ningún tipo de iteración. Entonces, de esa manera hemos resuelto el problema con el método NUT. Este es un problema sencillo, se entiende. Hay problemas mucho más complejos que este, pero esos problemas complejos se pueden resolver combinando el método de la temperatura global con el método NUT. Por ejemplo, el método de la temperatura global, ¿en qué se basa? En el balance, calor perdido por el fluido caliente, igual a calor ganado por el fluido frío. Y este calor es igual al calor transmitido en el cambiador de calor, ¿no? Como hemos visto, cuya expresión es coeficiente global por área y por el gradiente. Bien. En el método NUT, el calor, como hemos visto, se llama calor real, es igual, ya sea al calor perdido por el fluido caliente, calor ganado por el fluido frío, e igual al calor transmitido en el cambiador de calor.
La expresión de NUT, como hemos visto, se escribe como el producto del coeficiente por el área sobre la capacidad mínima. Bien, ahora, si despejamos de esta expresión el producto coeficiente por área, calor sobre gradiente, en el método NUT, despejando el producto coeficiente por área y establecido como el producto de NUT por la capacidad mínima, deberían ser iguales. Entonces, esta es la base de la relación que se puede establecer entre ambos métodos. Entonces, esta relación puede ayudar a resolver problemas mucho más complejos de diseño y cálculo de cambiadores de calor. Se pueden combinar ambos métodos. Bueno, voy a preparar un problema en el que se ve esa necesidad de combinar ambos métodos. Entonces, para el día lunes lo voy a tener preparado y vamos a ir analizando la solución de ese problema con la combinación de ambos métodos. Entonces, con esto hemos concluido esa parte del NUT y entramos dentro o con otro tema que está relacionado con cambiadores de calor, es el tema de superficies extendidas. Cuando vimos la clasificación de los cambiadores de calor de contacto de superficie, habíamos visto ya las ventajas y desventajas de este tipo de cambiadores de superficies extendidas. Entonces, vamos a ver ahora un poco más de detalle cómo se hace el cálculo de estas superficies, cómo se diseña un cambiador de calor con estas superficies desde la base, desde el planteamiento, desde la deducción de la ecuación general, pero algo de teoría al principio. El calor por convección desde una superficie a un medio fluido se puede incrementar aumentando el área de la superficie. Esto se logra con el empleo de aletas, es decir, superficies extendidas. Idealmente, el material de la aleta debe tener una conductividad térmica elevada para minimizar variaciones de temperatura desde la base hasta la punta de la aleta. Esto es importante, después vamos a volver a esta caracterización. Entonces, si tenemos una superficie plana de valor A de área, el calor por convección depende de esta área, depende del coeficiente de convección también y de la diferencia. Temperatura de superficie menos temperatura del medio fluido que está en contacto con esta superficie. Al tener una superficie extendida o aletas, ¿qué es lo que se está haciendo? Está aumentando el área. Entonces, ahí está la ventaja de que al aumentar el área se está incrementando, por tanto, el calor también se está incrementando, ¿no? Cuando tenemos aletas. Este análisis lo haremos de una manera separada. Tenemos el calor, Q igual a H, área, ahora llamaremos área de aleta, y por la diferencia. Entonces, ¿qué esperamos? Que
al aumentar el área, también se aumente el calor transmitido. Es uno de los propósitos. Otro, tal vez el más importante, es que para el mismo cambiador de calor se disminuyan sus dimensiones. Suponiendo, por ejemplo, que se ha calculado un cambiador de calor con 100 tubos lisos, pero el tamaño de ese cambiador de calor es muy grande y no cabe en el espacio destinado para ese cambiador de calor. Entonces, el tema es cómo disminuir el tamaño de ese cambiador de calor, el diámetro, la longitud. Por tanto, se recurre a aletas extendidas, perdón, a superficies extendidas, que disminuyen esa cantidad de tubos. Habíamos supuesto 100, tal vez a unos 60, a unos 50, o tal vez incluso hasta unos 40. Por tanto, reduce drásticamente el tamaño de ese cambiador de calor. Entonces, ese es el objetivo principal. En algunos otros casos es aumentar el calor, pero sobre todo es disminuir el tamaño del equipo, hacer el equipo más compacto, más pequeño. Entonces, indicando las ventajas, el empleo de superficies aletadas o aleteadas, así, o extendidas, cualquiera de estos términos es válido, tiene el objetivo de lograr un equipo compacto, es decir, de menores dimensiones. Cuando los espacios disponibles son pequeños, se utilizan cambiadores con superficies extendidas. Por ejemplo, en un motor de combustión interna moderno, tenemos el radiador, el enfriador de aceite, el sistema de aire acondicionado, etcétera, diseñado y fabricado con superficies extendidas. Por el poco espacio disponible en un motor, ¿no? Habíamos analizado el tema del radiador. Si el radiador fuese de tubos lisos, sería de un tamaño tan grande que obstaculiza la visión del conductor. Entonces, para hacerlo más pequeño, debe ser de superficies extendidas. Y en el interior, cuando se levanta el capot del auto, vemos que no hay un espacio libre. Por tanto, el cambiador de calor que tiene que ver con el enfriador de aceite o el aire acondicionado debe ser muy pequeño. ¿Y cómo se logra ese tamaño pequeño? Con superficies aleteadas o aletadas. Entonces, ese es el principal propósito, el principal objetivo, disminuir de tamaño los equipos. Tenemos una gran cantidad de superficies extendidas, de tipos de superficies extendidas. Aquí indicamos algunos. El primero es una aleta recta de sección transversal uniforme. El segundo es una aleta recta de sección transversal variable. Como vemos, la sección va variando desde un máximo en la base hasta 0 en el extremo. En cambio, acá la sección transversal se mantiene constante desde la base hasta el extremo. El caso C es una aleta anular de sección uniforme. El espesor de la aleta es constante. Y el caso D es una aleta de aguja. Entonces, en este caso también la sección es variable. El vértice está truncado y podemos tener muchos otros tipos de aletas. Tal vez otro no está figurando, es la aleta longitudinal. En un tubo liso se colocan las aletas, pero de una u otra forma. A lo largo del eje del tubo o paralelos al eje del tubo. O sea, de esta forma. A esto llamamos aletas longitudinales.
a lo largo del eje, como se observa. Entonces, estas aletas también se pueden considerar como aletas de sección constante. Bien. El tratamiento de aletas, el análisis de aletas es más matemático. Entonces, se parte de la ecuación general de una aleta, que la vamos a deducir, considerando lo siguiente. Se asume que el flujo de calor en una aleta es unidireccional, aunque en muchos casos es bidireccional. Entonces, eso de alguna manera facilita el análisis. Es decir, el calor se transmite solo en X, solo en Y o solo en Z. Los mecanismos que intervienen son la conducción dentro de la aleta y convección desde la superficie de la aleta al medio fluido que le rodea. Hay conducción en el material de la aleta y convección de la superficie en relación al medio fluido que le rodea. El coeficiente de transferencia de calor por convección H es uniforme sobre toda la superficie de la aleta. Esto es importante porque, se imaginan, esta aleta tiene diferentes tipos de superficie. Esta superficie la podemos considerar con el lado caliente hacia arriba, la inferior con el lado caliente hacia abajo. Estas serían aletas o superficies verticales. Entonces, para cada tipo de superficie tendríamos que calcular un coeficiente H, pero eso sería demasiado complicado. Entonces se considera un H único, tal vez como un promedio de todos los H's para las diferentes clases de superficie. Entonces se trabaja con un único H. La temperatura de la base de la aleta y la temperatura del medio fluido que rodea a la aleta se mantienen constantes con el tiempo. En la base vamos a tener una temperatura. Esta temperatura podemos escribir como T sub B. Ya había explicado el origen del subíndice B, pero otras veces también se maneja T sub 0, es lo mismo. Y en el extremo vamos a tener otra temperatura que vamos a llamar T sub L, en el extremo. Entonces, estas temperaturas se mantienen constantes, lo mismo que del medio ambiente o medio fluido externo. Por tanto, las condiciones, ¿cómo se hace el análisis? Son condiciones de régimen permanente, al mantenerse las temperaturas iguales. Estas temperaturas no cambian con el tiempo. Por tanto, las condiciones son de régimen permanente. La temperatura de la aleta varía desde la base hasta el extremo de la aleta, ¿no? Como hemos visto, la conductividad térmica del material de la aleta es constante y la radiación desde la superficie es insignificante. O sea que no se toma en cuenta la radiación, solamente la convección como mecanismo para transmitir calor desde la superficie hacia el medio o del medio a la superficie. Bien. Vamos a la deducción. Esta es una aleta de forma de aguja, como ya hemos analizado, y elegimos un volumen de control dentro de la aleta. El sistema de coordenadas que se está utilizando, especialmente para la identificación de las secciones, es un eje de referencia cuyo origen es la base. Entonces el origen se encuentra en la base. Y cualquier posición
este plano es a lo largo del eje X. Por ejemplo, este plano estará ubicado a una posición X del origen, es decir, de la base. Y esta otra posición, este otro plano, estará a la posición o en la posición X más diferencial de X, puesto que este volumen de control que tiene la forma de una especie de cilindro corto, tiene un espesor diferencial X. Entonces, esta superficie a la que llega un calor por conducción Q sub X está en la posición X. Y el calor que sale de esta superficie es de este plano que se ubica a una distancia X más diferencial de X. Entonces, identificamos dos tipos de superficie, la superficie transversal y la superficie diferencial AS, es la superficie externa. La conducción requiere de la sección transversal y la convección requiere de la superficie exterior, diferencial A sub S. Aquí estamos indicando. El calor por convección diferencial se transmite de esta área desde esta área diferencial al medio ambiente, cuya temperatura es T infinito. En tanto, dentro de la aleta, el calor se transmite por conducción a través de la superficie transversal. Entonces, por la forma geométrica, estas áreas son función de X, tanto la sección transversal como el área superficial dependen de X. Bien. Planteamos un balance en el volumen de control. Calor que ingresa en la posición X menos calor que sale por la posición X más diferencial de X es igual al calor por convección al medio. Escribimos de forma más resumida, el calor en X menos el calor en X más diferencial menos el calor en X más diferencial de X es igual al calor por convección. Hacemos el ordenamiento respectivo y por la ley de Fourier sabemos que el calor que ingresa en la posición X es menos K por el área transversal y por la variación de la temperatura respecto de X. A sub C es la sección transversal que varía con X. Bien, el calor que sale por la sección transversal ubicada en X más diferencial de X, matemáticamente se escribe de esta forma. Calor que ingresa más la variación de este calor respecto de X y por el diferencial de X. El calor por convección, H por el diferencial A sub S por la diferencia de temperaturas. Diferencial A sub S es el área superficial del elemento diferencial que es el volumen de control. Se puede escribir como el producto de P de X por el diferencial de X, donde P de X es el perímetro del área, A sub S varía con X. Sustituyendo y ordenando la expresión, llegamos a esta expresión final, que es la ecuación diferencial general de una superficie extendida. ¿Por qué nos sacamos el área de este paréntesis? Porque como la variable es X, la derivada es respecto de X, entonces esta área varía con X.
el perímetro también varía con X. Entonces, en esta expresión hay dos variables que se están manejando, que son la temperatura y la posición X. Bien, esta ecuación general se aplica a los diferentes tipos de aletas. Vamos a analizar un tipo de aleta. El tipo de aleta es de área de sección transversal uniforme, que puede ser, como hemos visto, esta no es de sección transversal uniforme. En este caso, a este consideramos de sección transversal uniforme. Y de alguna manera también la aleta circular constituye, pero nos estamos refiriendo a este tipo de aleta. Entonces, la otra forma de aleta es esta. Entonces, ambas tienen su sección transversal uniforme, desde la base hasta el extremo. La longitud de la aleta es L. Las dimensiones de esa aleta son W por la altura T. Y en este caso, como es una especie de cilindro macizo, la otra dimensión es el diámetro. Una es la longitud y la otra es el diámetro. Bien, entonces, este análisis se aplica para cualquiera de estas formas de aleta que tienen en común su sección transversal, que es uniforme. Entonces, hacemos las siguientes consideraciones para adecuar la ecuación general. Cada aleta se une a una superficie base de temperatura T sub B. La sección transversal A sub C es una constante y el área superficial A sub S se escribe como el perímetro por el área superficial. A ver, área superficial. Perímetro por... aquí hay algún error. Porque no puede ser que el área superficial sea igual al perímetro otra vez por el área superficial. Es perímetro, a ver, de acuerdo a la expresión utilizada en la deducción. Estamos hablando de esta área. Perímetro por el espesor. Ahí, es el espesor. Entonces, esta es la expresión de espesor. P por X tendría que ser. Esto está de más por si acaso. Simplemente P por X. Perímetro por el espesor, que es X. Siendo P el perímetro de la letra. Voy a tratar de, para no olvidarme, vamos a ver, borrar esto. Ya, ahora sí. Para simplificar la forma de esta ecuación, transformamos la variable dependiente definiendo un exceso de temperatura θ como hacemos un cambio de variable θ, temperatura a una cierta posición, la aleta menos temperatura del medio, a eso llamamos θ. Y hacemos m cuadrado a h por el perímetro sobre k y sobre el área transversal. De esa manera encontramos una expresión que es mucho más concreta. Se trata de una ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes, cuya solución general se da de dos formas, pero ambas son equivalentes. C sub 1 por E a la mx más C sub 2 por E a la menos mx. Los coeficientes a determinar en esta primera expresión son C sub 1 y C sub 2. Esta otra se trata de una expresión trigonométrica
A coseno hiperbólico de mx por b seno hiperbólico de mx. Aquí los coeficientes a determinar son a y b. ¿Cómo se determinan estos coeficientes? Aplicando condiciones de contorno. Se analizan 4 casos de este tipo de aletas de sección constante. El primer caso, una aleta muy larga, es decir, tiene una longitud como infinito. La otra, una aleta con temperatura conocida en el extremo, en X igual a L. El tercer caso, un caso con aislamiento en el extremo. Y el cuarto, la conducción al extremo es igual a la convección desde el extremo. Entonces, para cada caso se establecen las condiciones de contorno. Por ejemplo, en el primer caso, θ es igual a θ sub 0 en X igual a 0. ¿Cuál sería la expresión de θ sub 0? Θ sub 0 sería considerando que la temperatura es en la base. Entonces, escribiendo esto, tendríamos θ sub 0, temperatura en la base, menos temperatura del medio ambiente. Esta sería la expresión θ sub 0. Y θ igual a 0 en X igual a infinito. ¿Cómo llegamos a este resultado? Θ igual a 0 en X igual a infinito. En el extremo, como es una aleta de longitud muy larga, en el extremo, que es infinito, la temperatura o la diferencia de temperaturas es igual a 0. Eso significaría que θ, que es la diferencia entre la temperatura en una cierta posición X menos la temperatura T infinito. En ese extremo tan largo como infinito, la temperatura también llega a ser T infinito. Por tanto, T infinito menos T infinito resulta 0. Y eso es lo que está establecido aquí. θ es igual a 0 en X igual a infinito. Con estas condiciones de contorno, la solución particular a la que se llega es esta, donde θ es la diferencia temperatura menos T infinito y θ sub 0 es T sub 0 menos T infinito. Ya hemos indicado que también se utiliza para la temperatura en la base T sub E, que es igual a T sub 0. Entonces, en esta expresión vemos que se trata de una expresión temperatura función de la posición del plano. Aquí está la variable dependiente temperatura y aquí está la variable independiente, la posición X. T en función de X. En el segundo caso, se conoce una temperatura en el extremo, en X igual a L. Por tanto, las condiciones de contorno, θ igual a θ sub 0 en X igual a 0 y θ igual a θ sub L en el extremo. Aplicando estas condiciones de contorno y obteniendo los coeficientes de la solución, llegamos a esta expresión, donde vemos también que se trata de una expresión temperatura en función de X. El tercer caso. Existe aislamiento en el extremo de la aleta. Entonces, las condiciones de contorno. θ
igual a θ sub 0 en x igual a 0. Y esta sería la expresión de calor por conducción igual a 0 en x igual a L. Al existir aislamiento, el calor por conducción sería 0. La solución particular alcanzada de acuerdo a la primera expresión sería esta, y de acuerdo a la segunda expresión sería esta. Estos resultados son equivalentes, son iguales. La cuarta. En el extremo de la aleta, la conducción es igual a la convección. Condiciones de contorno, θ igual a θ sub 0, en x igual a 0, y el calor por conducción es igual al calor convección en x igual a L, es decir, en el extremo. Y la solución particular alcanzada es esta. Muy bien, se trata de una expresión más compleja en función de coseno y seno hiperbólicos. Los resultados se pueden resumir en esta tabla, identificando como casos A, B, C y D. Por ejemplo, en el caso A, el calor por conducción es igual al calor por convección. Esta es la expresión de temperatura en función de X, es decir, que nos da la distribución de temperaturas. Pero además de la distribución, nos da esta tabla el calor transmitido desde la aleta. Cuando existe aislamiento en el extremo de la aleta, es decir, condiciones adiabáticas, esta es la expresión de temperatura en función de X, y este es el calor transmitido. Cuando existe una temperatura conocida en el extremo de la aleta, esta es la solución y este es el calor. Y cuando la longitud de la aleta es tan grande como infinito, esta es la solución particular y el calor transmitido. Aquí se indican los valores de m cuadrado, de θ y θ sub b. Entonces, resumiendo, las soluciones particulares nos dan la distribución de temperaturas a lo largo de las aletas. El calor transferido desde una aleta se puede calcular mediante estas ecuaciones. Pero, en un problema de superficies extendidas, volviendo a esta figura, no solamente hay que tomar en cuenta el calor transmitido desde las aletas, por ejemplo, sino también el calor que se transmite desde la superficie que no tiene aletas. Vamos a llamar Q sub 0. Entonces, en la tabla lo que nos dan solamente es este calor, pero en el análisis también tenemos que incorporar este otro calor. Por tanto, se trabaja con calor total. El calor total es la suma de ambos. Q sub 0 más Q sub A. Calor transmitido desde la superficie sin aletas, más el calor transmitido desde las aletas. Entonces, basado en ese análisis, tenemos un método de varios. En el tema de aletas van a encontrar, si van a la bibliografía, a los diferentes libros que existen, varios métodos, desde los más complejos, que serían matemáticos, hasta los menos, con ayuda de gráficas. Entonces, vamos a ver ahora un método que requiere de gráficas. Es un método sencillo, simple. Entonces, es esto. El calor transmitido en forma total, no solo de las aletas, sino de la superficie libre, se escribe de esta manera.
En esta expresión, Q sub T es el calor total transferido por la superficie con aletas y sin aletas. H sub A es el coeficiente de convección de la superficie aleteada. A sub 0 es la superficie sin aletas. A sub A es la superficie con aletas. Eta sub A es el rendimiento de aleta obtenido de gráficas. T sub A es la temperatura de la aleta y T infinito es la temperatura del medio fluido. ¿Cómo se deduce esta expresión? Vamos a explicar. El calor total es la suma del calor transmitido desde el área sin aletas más el calor transmitido por las aletas. El calor transmitido desde la superficie sin aletas. H sub 0, coeficiente de convección de esta superficie que no tiene aletas, por el área A sub 0, que es la superficie total sin aletas. T sub 0, temperatura de la superficie sin aletas, y T infinito, temperatura del medio fluido. En tanto que Q sub A es el calor transmitido por convección desde la superficie de las aletas, expresado de esta manera, donde H sub A es el coeficiente de convección sobre la superficie con aletas. A sub A es la superficie total de aletas. Eta sub A es el rendimiento de la aleta obtenido de gráficas. T sub A es la temperatura de la superficie de aletas. Generalmente esta temperatura se obtiene como un valor medio, que es la suma de la temperatura en la base de la aleta más la temperatura en el extremo de la aleta sobre 2. Entonces, T sub es en la base, que también se escribe como T sub 0. Y T sub L es la temperatura en el extremo obtenida mediante la solución particular que existe para cada tipo de aleta, ¿no? Como hemos visto. Reemplazando, entonces, tenemos esta expresión. Bueno, en este término hay un pequeño error, no se ha incorporado el coeficiente H sub A, que es el coeficiente de convección sobre las aletas. Ahora, en un sentido de simplificar esta expresión, se considera que los coeficientes sobre la superficie sin aletas y la superficie con aletas es igual o aproximadamente igual. Y, perdón, el área de aletas se puede escribir como el número de aletas n por el área de una sola aleta. Y el área A sub 0 se puede escribir como el número de aletas por el área que es el espacio entre dos aletas. Entonces, con estos términos, la expresión se puede resumir a esta. Pero todavía se podría resumir más. Vamos a ver cuando resolvamos algún problema. El hecho de que la temperatura de la base es igual a la temperatura de la aleta, que es cierto, dependiendo de los casos se puede dar. Y habíamos explicado que si el material de la aleta con la que ha sido fabricada la aleta es de alta conductividad térmica, por ejemplo, de cobre, entonces la temperatura de la base se puede aproximar a la temperatura de la aleta, y en ese caso la expresión se puede reducir más y llegar a esta que está inicialmente planteada. Acá, ¿no? Como hemos visto, si ambas temperaturas se consideran aproximadamente iguales, se puede factorizar la diferencia de temperaturas y queda finalmente la expresión de esta manera. Pero todo depende de las condiciones del problema.
Bien, entonces, lo que falta acá determinar es el rendimiento de aleta. Para obtener el rendimiento, se recurre a gráficas que existen para cada tipo de aleta. En este caso, por ejemplo, se muestra una aleta de sección circular, cuyas dimensiones son el radio externo sobre el tubo R1, la longitud de la aleta L2, el radio externo considerando ya la aleta R2, el espesor de la aleta T. Y en base a estas dimensiones se obtiene R2C, L2C y A_P. Esta es una gráfica donde en la ordenada tenemos el rendimiento de 0 a 100 y en la abscisa tenemos un factor que depende de L_C, aquí está el valor de L_C, H, coeficiente de convección, sobre K, es el coeficiente de conducción del material de la aleta, y A_P es un área que se calcula mediante esta expresión, elevado al exponente 1/2. Este factor es adimensional. Se deben utilizar estos valores con unidades, pero de tal manera que nos den adimensional. Entonces su valor va desde 0 hasta 2,5. La curva se determina de acuerdo a la expresión R2C sobre R1. Tenemos en este caso gráficas para 1, para 2, para 3 y para 5. Si el cálculo nos diera un valor que no es precisamente ninguno de estos, pero que se encuentra comprendido entre estos valores, se puede hacer una interpolación gráfica. Por ejemplo, si el cálculo nos da 4, 4 se encuentra entre 3 y 5, entonces puede realizarse una interpolación gráfica, es decir, dibujar una curva comprendida exactamente entre estas dos y trabajar con esa curva. Entonces, el manejo no es difícil, como puede observarse. Queremos hallar el rendimiento. Entonces, supondremos que el valor calculado del factor es 1,5. Aquí está. Y la curva es 3. Trazamos una línea vertical que pase por este factor de 1,5 e intercepte a la curva de interés, intercepta en este punto, y por este punto trazamos una línea horizontal que corta o intercepta al eje de rendimiento, y de esa manera obtenemos el rendimiento. La mitad es 30, la mitad entre 30 y 40 sería 35, entonces este valor sería algo como 34% más o menos. Entonces, de esa manera se obtiene el rendimiento de estas gráficas. Repito, estas gráficas existen para cada tipo de cambiadores de calor, para cada tipo de aleta. Tenemos otra gráfica que es para esta geometría. Se trata de superficies, aletas planas, que tienen estas dimensiones, o esta, que es de sección variable, como se ve. Entonces, de acuerdo a la forma geométrica, se utilizan sus curvas correspondientes. La misma estructura, el mismo factor, y en la ordenada el rendimiento. Bueno, esa es la teoría de aletas. Hay libros en los que en una sola gráfica pueden encontrar curvas para otras geométricas también. Por ejemplo, eso es lo que se ve en el PITS. En una misma gráfica hay geometrías como esta y también como esta. Bueno, en otros libros están por separado, como en este caso. Entonces, pero las gráficas son únicas. Tal vez en algunas podría variar un poco la nomenclatura y la forma de calcular este factor y la forma de
determinar la curva podría variar de acuerdo a una otra nomenclatura utilizada, pero básicamente las curvas para hallar el rendimiento de aletas son las mismas. Entonces hay que tomar en cuenta. Bueno, chicos, eso es la teoría, decía, de aletas, y vamos a entrar a problemas, son unos 2 o 3 problemas. La siguiente clase, ¿no? Entonces, para el día lunes, entonces vamos a empezar con estos problemas de aletas. Y bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Y nos encontramos el día lunes. Bien, hasta el día lunes.